Pero tanto. Mira, mira, mira. Hombre, llegaron a decir... Calla, hombre, calla. Jorge, ¿tú te acuerdas de la época esa? A ver, ahora está grabando el vídeo, ¿eh? Impresionante. Luego, otra, como no pudo conmigo, que Toma, se jefa, te lo has engañan perdido. por ahí, que se va de por ahí, que... Yo decía, madre mía, en mi vida. Menos mal que confío. ¿Le has mandado un par de porque rusos, si o no, qué? me hubiera mandado a la mierda. Todavía no. ¿Todavía no le han mandado un par de rusos? No, pero hay dos personas sospechosas en la puerta. ¿De verdad que no le han mandado a usted los rusos? No, todavía no. ¿Y qué hace usted aquí? Buscarlo. ¿Está bueno lo que está usted comiendo? Está muy buena, sí, sí. Lleno de azúcar y esas cosas. ¿No quieres un poquito de glucosainómana de esta? El azuquita que nos tomábamos usted y yo a medias. Debe ser el azúcar de los pardón que te ha subido. Seguro, seguro. Qué cabronada. El vídeo, tío. El vídeo, joder. Esto es una dedicatoria al amigo Harson. Que nos van a pillar nuestras mujeres, tío. Nos va a pillar Harson. Has hecho muy mal en no venir. Eres un capullo como siempre, no. Es que no te gastas ni una peseta, no, pero es que ni de escribir un mensaje, tío. Sigues aquí como siempre, de verdad. Aunque me han dicho que tienes novia. Yo soy. Me han dicho que tienes novia. Sí, pero es un poco maricón. Pero siempre serás un gay. Pero la novia tiene 21 centímetros por 8. Una novia. Yo que me había dejado el agujero de Robocop libre por si venía y ahora me lo he tenido que tapar. Ahora en vez de Harson se va a llamar, ahora le vamos a cambiar el apodo y le vamos a tener que poner la bandera de Japón. 125. Ahora Harson es la bandera de Japón. 120 125, mira, de Cañego. Bueno, Harson, un besico. Besos, querido. Ahí paño. Saludamos a DJ Cristiano. Saludos. Podemos verificar que el señor DJ Cristiano no es el señor Jorge. Son dos personas distintas. Tenemos barba, pero 4 años este tipo son dos personas distintas. Por mucho que alguien piense que son el mismo. Yo la tengo más grande y gorda que él. Así se hace. No hace falta que nos la enseñes, porque quizás pudiera verlo algún niño. Desde aquí quiero mandarle un besito muy grande a mi amigo Gabarda y a mi amigo Zurdo. Que os quiero mucho, chicos. Vuelve a casa pronto, papá. Se pillamos unos cabros que te cagas. ¡Ey! Yo mando un besito a mis amigos. Que sean dos. Bueno, oye. Toma dos. Toma dos. Toma dos. Me llamaron. Toma dos. Vale, toma dos. Hola. Hola. ¿Qué haces aquí? ¿Pulsando una sola vez? Sí, no, ahora pone rec. Sí. Miren ustedes lo que hace Escanito. Luego dice del azúcar. El azucarinómano este se ha bebido una cerveza, 2 cervezas, un sorbete de champán y 2 vasos de sangría. No, esto es una barrera Para que no pille dulce. para que no pueda acercarme a la nata. a la maravillosa nata que estará sabrosa. Mira, no, si es un brazo que aparece. ¿De quién será ese brazo? No, por favor, no. Va de retro. Robocop, no seas malo. Ese era Robocop, pero no quiere salir en el vídeo. No importa, le sacaremos la parte trasera de la coraza. Por culo le van a dar ahora, sí. Están hablando de mandingas por aquí. Se las van a poner todas. Bueno, saca a Sony por lo menos. No, si está saliendo todo el rato, para sacarte a ti la saco a ella. Por favor, claro, ese joder. Bueno, señor, sí. ¿Va a seguir dándole caña a ATV? Sí, yo todo lo que pueda, siempre. Sí, y ahora está de vendedora de sofás. Así me gusta. ¿Cuántas licencias dice usted que tiene? Yo 2 licencias. ¿Solo 2? Quieren que pille 3, pero no. ¿Y las alquiladas que tiene usted? Alquiladas, bueno, eso no se habla. El alquiler no existe. Son administradas. Bueno, yo no salgo porque si no tendría que sacar las 20 licencias que tengo. No, de todas formas, ofrece a Ucrania que querrá un poquito de pastelitos para endulzarse. Pobre hombre. ¿Serán azucómanos estos? Azucarómanos. ¿Se han dejado todo en blanco? Se ha ido y de J no le daba. Pum, ha sido blanco y se han callado, mira. No la ha sacado.
Más cojonudos que yo no le va a decirle, oye, no sé qué, porque es lo mismo. Pero, señor Rafa, pero es que dígalo usted, igual azul, el me prometieron la puta cámara, hombre. A veces por el culo. La presidencia de que no, de gremial por lo menos. Yo soy de Sevilla. Y te vendías a ellos la presidencia. Pero no habíamos quedado que tú eras Muñoz y yo era Aro. Sigue cascando. Sí, pues sí, era... Esto era un pacto ya de Estado. El Muñoz que no soy yo. Muñoz tú. Jorge va para secretario. ¿Puedes traernos un palillo cuando puedas? Yo soy el próximo secretario cuando se retire Aro dentro de 20 años. Ese lleva taxi. Carlito, te voy a matar como me sigas grabando. No, necesito que diga lo que acaba de confesar antes, de que está explotando a todos los trabajadores de la mutua. A todos. Con jornada de 40 horas. Jornada de 40 horas en un día. Fíjate la jornada de 40 horas. Es que ha ampliado el sistema solar. Por la mañana, a ver eso. Y que les paga la mitad del salario mínimo. La mitad eso es mucho, por favor. La mitad es mucho. Vamos, que encima les cobra por trabajar. Correcto, les cobro por trabajar. Carlos, por favor, cojones. No me salgan, tío. Ya me has tirado toda la porra. Mira, a mí... No me grabes que me da mucha vergüenza. Toma 2. Que no quiero tomar. Toma 3. Mira, a mí hubo una persona... Es que me lleva frita. Este es un Robert Report, es un instrumental. Robert Report no, que no me va. No, él es cariño, Los Cunigues, ¿sabes? Y ella hablando a mí me... lo sentimos. O sea, no lo viste que te puse, ponerme más fotos por Dios de los dos. Porque me encanta. Y me dijo, madre mía. Bueno, vamos a ver, ahora que estamos... Vamos al tajo. A ver, díganos eso que se está rumoreando de sus trabajadores. Es que no son míos. ¿No son suyos? No. Dice, luego tú harás lo que quieras como tú. Yo tengo mis 2 trabajadores. Dice, pero el taxi... Los trabajadores que me pagan por trabajar en el taxi. Dice, y te aconseja... ¿Te pagan por trabajar en el taxi? Les tengo contratado y ampliado el sistema solar y los he contratado a 40 horas diarias. Nunca pierdas de vista. Entonces ganarán bastante pasta. Evidentemente. Tú has visto uno que solamente ves cuando paras, porque cuando arrancas ya velocidad la luz. Ese es el mío. Yo, en vez de Superman, los llamo a mis Super Choppers. Supongo que, claro, irán con 7 más cajas. Porque una vez que te metas... No, el 7 no. Van con el tipo que lo pague. Mucho. Claro, correcto. Para no cobran como los módulos. Exactamente. Los módulos que tienen de 7 bombillas para que vayan más rápidos. Así es. Les he puesto un turbo. Aparte del turbo que lleva el coche para que vaya más ligerito. Doble, donde no hagas nada y vayas de señorita. Entonces gana usted muy tanto dinero con los choferes. Uy, no me ves que estoy llena de alhajas. Te irás a una fábrica. Yo, estamos una casa en cada puerto. A la BMW. En cada puerto. En En Marbella. Tengo una casa en cada sitio. Que los propio de alquiler. Propia, yo me lo puedo pagar con mis ganas. Un chofer americano y yo. Hombre. Así me gusta. Hombre. Y encima vicepresidenta de la Asociación Empresarial del Taxi. Evidentemente. Quiso decir felicidades para el día que la nombren. Muchas. Gracias, está ya nombrado. Y mucho no es nada. Es un día. Muchas gracias. ¿Quiere nombrar algo acerca del reloj? Porque tiene un digaria. Seguramente me iré el 31 a verlo. Bajadas de bandera. Cuando hagan el cambio, ¿sabes? Pero bueno, lo celebraremos. Celebraremos que tocará la hora y no se monta. Entonces nos va a tocar. ¿Y el día 1 con reloj? Yo no con reloj, el de la Puerta del Sol. Ojo, qué dura que es usted. Encima que le estamos intentando sacar alguna información. Ah, se siente. Porque sabemos que usted tiene información privilegiada. Sí, porque se lo vi el otro día. ¿Yo? ¿Yo privilegiada? No. Mira, ¿es la que me dan? Esta foto ¡Eso! ¿Y eso qué? El que no lo he visto yo. Está grabando ya, O sea, puedes decir tomate. Sí, ese lo tengo en casa. Fue mi primer Toma uno. De primero. Aquí dos delincuentes
puede verse que tenemos buena sintonía. Hola. Pero ¿por qué será que estamos confabulándonos? No me va a seguro. Sí, seguro. Sí, para hacer un vídeo de la jefa. No, hombre, no, por favor, no me nombres a la jefa. No me la nombres. Es que no tengo nada en contra de ella. Llevas todo el día hablando de ella. Ahí había unos castañas que cabían, no cabían en la paella. Nos están enseñando unos rochos que... Y este es el famoso viaje. Hostia, el viaje, mira, alguien que fue a Egipto, coño, qué fuerte. Toma. Le vamos a sacar la dentadura. Arrímate, Jorge, que no se te ve. Eso, arrimémonos. Lo que tiene Rafa en el móvil, nano. Que Rafa fue a Egipto, el hijo de puta, y no lo ha dicho. Se siente. Y nosotros aquí como unos cabrones. Y haber elegido muerte. Las pirámides. Joder, Rafa. Haber elegido muerte. ¿Qué pasó, nano? No me habías dicho. Enséñame la del circuito de Cheste. Eso. Si hubierais visto... Pues nada, disfrutemos de la... Sigue, como tú dices, con la antena jalada, pero nunca acabar el museo.